Bueno, continuando con el tema de funciones, vamos a hablar de algunos tipos de funciones. Entonces, el primer tipo de función que vamos a trabajar es la lineal, ¿sí? Que la lineal nos dice que son aquellas funciones que tienen esta forma, que tienen f de x, en algunos casos, en algunos libros puede estar y igual, ¿sí? Pero que f de x y y va a ser lo mismo, eso no va a cambiar, ¿sí? Va a estar conformada por m por x más b. Esta es la estructura que van a tener. Siempre que vean alguna función con esta estructura, ya sabemos que estamos trabajando en función lineal. Y otra de las características importantes que hay que rescatar es que siempre la gráfica va a ser una línea continua, ¿sí? Es decir, que tenemos el plano cartesiano y siempre va a ser así o así la línea, ¿cierto? O de tipo oblicuo, que vienen así, ¿sí? Esa van a ser, nunca va a ser una parábola, ¿cierto? No, siempre va a tener la función lineal, va a ser una línea, ¿ok? Entonces, ahora con un pequeño ejemplo, vamos a entender un poco acerca de la función lineal y cómo está definido su dominio y el rango. Acá tenemos dos tipos de funciones, ¿cierto? Entre los tipos de funciones, entre la primera que vamos a hablar es de la lineal. ¿Cómo sabemos que estamos en función lineal? Pues reemplazamos en la ecuación que nos dieron para saber si estamos en la función. Entonces sería f de x igual a m por x más b. Como pueden ver, cumple, tiene la pendiente, el valor de x y es b, ¿cierto? Aquí entonces es decir que sí estamos en una función lineal. Eso es lo primero, muchachos, que deben ustedes identificar, si cumple o no cumple. Ahora, luego de que ya tenemos listo si es función lineal, procedemos a hacer la tabla de valores. No se les olvide que la tabla de valores va x y función de x. Esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente, porque todos los valores que ustedes le den a x va a depender la función que tenemos en este caso, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a dar el valor de 4 y el valor de menos 2. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué? Porque igual el espacio no me da y ya sabemos que como es una recta, entonces, pero ustedes en su casa sí pueden reemplazar todos los valores para que les dé correctamente, es decir, simétricamente la línea. Entonces vamos a reemplazar el valor de 4 en f de x. Entonces f va a ser igual a 4, ¿cierto? De 2 por 4 menos 3. 4 por 2, 8, menos 3 igual 5. Ya tenemos el primer valor. Ahora, vamos a reemplazar el valor de menos 2, ¿verdad? Entonces quedaría f de menos 2 igual a 2 por menos 2 menos 3. 2 por 2, 4. Más por menos daría menos 3. Menos 4 menos 3 es igual a menos 7. Y ya tenemos acá los dos valores. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos a graficar, ¿cierto? Entonces, graficamos. Acá la voy a hacer un poco pequeña la gráfica para que me quepa, ¿sí? Entonces, este es el eje de las X y este es el eje de la Y. Ordenadas y abscisas, ¿verdad? Entonces ubicamos los valores que tenemos. Entonces en X tenemos aquí, yo voy a colocar aquí el 4 pues por el espacio y aquí voy a colocar el menos 2, ¿sí? Pero ustedes pueden organizar bien los números. Ahora, cuando vale cuando vale 4, vale 5 en Y, ¿cierto? Entonces el 5 lo voy a colocar acá y el menos 7 por acá, ¿verdad? Entonces cuando vale 5, cuando vale 4 en X, vale 5 en Y, ¿cierto? Porque hagan de cuenta que esto es X y este es Y, ¿sí? Entonces 4 vale 5. Cuando vale menos 2, vale 7 en Y. Entonces bajamos acá. Y como podemos ver, ¿cierto? Nos dio una recta. Ya tenemos representada la función lineal, como lo pueden ver. Ahora, siempre que vamos a sacar el dominio y el rango de una función, les voy a explicar. El dominio siempre de una función lineal son todos los que los reales, ¿ok? Siempre, 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 en cualquier función lineal son todos los reales. ¿Por qué? Porque como es una línea continua, así se extiende, entonces todos los valores que ustedes le van a dar, la función se va a seguir alargando, alargando, alargando. Nunca se va a cortar, nunca va a tener un punto abierto ni cerrado, sino que va a ser una línea larguísima, ¿sí? Entonces, para que tengan presente eso. Y el rango, en la función lineal, ¿cierto? El rango va a ser que todos los números reales, ¿cierto?
¿Por qué todos los números reales? ¿Por qué? Porque nunca va a haber un corte en el eje de la recta, siempre se va a seguir extendiendo. Ustedes le pueden dar números acá a X y les va a seguir extendiendo todo. Entonces, el dominio del rango está definido para la función lineal, que son todos los reales, y el rango está todos los reales. ¿Vale, muchachos? Entonces, en el cuaderno, en la guía hay unos ejercicios para que ustedes desarrollen, ¿vale? Acá tenemos el segundo tipo de función, que es la función cuadrática. Entonces, una función es cuadrática si tiene la siguiente forma, que es ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde a, b y c pertenecen a todos los números reales, ¿sí? Pero a tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué a tiene que ser diferente de 0? Porque si ustedes tienen si ustedes dan el valor de 0, ¿cierto? Entonces, al multiplicar 0 al cuadrado, pues queda 0, ¿cierto? Entonces, siempre a tiene que ser diferente de 0, que no se les olvide, ¿ok? Puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier otro número menos 0, ¿sí? Entonces, otra cuestión para identificar una función cuadrática es la gráfica. La gráfica es muy importante, ¿por qué? Porque siempre va a tener esta forma. Puede abrir en forma de parábola, si esto es una parábola, hacia arriba, con todas las ramas hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Es muy importante que tengamos. Si el valor de A es negativo, la parábola es positiva, es decir, que va a dar en el eje hacia arriba. Pero si el valor de A es positivo, la parábola va a dar hacia abajo, es decir, va a ser negativa, para que tengamos eso en cuenta. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes identifiquen cómo es una función cuadrática. De la función cuadrática es muy importante también que tengamos claro el vértice. Toda parábola tiene un vértice, ¿cierto? Que es donde ya empieza a abrir sus ramificaciones. Puede ser hacia arriba y hacia abajo. Para calcular ese vértice tenemos que esta ecuación, que x va a ser igual a menos b sobre 2a. Con esta ecuación ya podemos calcular el vértice para cualquier parábola, ¿sí? En la función cuadrática. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder representar toda la información que hemos venido dando. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de la función cuadrática, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, de lo primero que hacemos si cumple con la ecuación general, que la ecuación general que nos dice que es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Como podemos ver, si cumple, ¿cierto? Aquí tenemos el valor que es 1, que es a, x al cuadrado 2 reemplaza el valor de b, y 3 el valor de c. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, muchachos. Si cumple con la ecuación general. Ahora, ¿qué hacemos? Como estamos hablando, ya sabemos que la función cuadrática siempre nos da una parábola, ¿cierto? Pero esa parábola está conformada ¿por qué? Por un vértice. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular ese vértice. Entonces, yo les había dado una ecuación, ¿cierto? Que era x igual a menos b sobre 2a, ¿cierto? Con esta ecuación podemos calcular el vértice. Pero entonces necesitamos unos coeficientes, que los coeficientes son los números que están acompañando a la ecuación o a la función de x, ¿cierto? Entonces en este caso sacamos a, b y c, ¿cierto? Entonces a sería 1 porque es el que está acompañando a la x al cuadrado. B sería 2 y c sería 3, ¿cierto? Ya tenemos los coeficientes. Ya teniendo los coeficientes, reemplazamos los valores acá. Te notaría que menos b sería menos 2 sobre 2 por 1, ¿cierto? Porque a es 1. Resolviendo esto nos daría menos 2 sobre 2 igual menos por más daría menos 2 dividido 2, 1, ¿cierto? Y ya tenemos la primera coordenada, ¿cierto? El punto de la coordenada en el eje de las x. Entonces sería 1, ¿cierto? Nos faltaría la otra coordenada para completar el punto, ¿cierto? Ahora, como ya tenemos este valor de x más 1, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos este 1 en la función de x, ¿sí? Porque es que esta f de x también representa el valor de y. Es como si tuviéramos acá y, ¿sí? F de x y y es lo mismo. ¿Ok, muchachos? Entonces, reemplazamos este x más 1 acá. Entonces nos quedaría que esto, para sacar la otra coordenada, ¿cierto? Entonces esto quedaría 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. 1 más 2 por 1, 2 menos 3, ¿cierto? Menos 2 menos 3, ¿cierto? 2 menos 3 daría menos 5 y 1. Menos 5 más 1,
menos 4, ¿cierto? Entonces ya tenemos el valor de y que sería menos 4. Y ya tenemos la coordenada para el vértice de la parábola, que es 1, menos 4, ¿cierto? Ahora sí, ya teniendo esto, entonces procedemos a sacar la tabla de valores, ¿cierto? Como se las enseñé. Entonces, aquí tenemos x y aquí tenemos f de x, ¿cierto? Que esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente y esta es la dependiente. Los valores acá ustedes pueden dar los que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con menos 2, menos 1, 0 y 1, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar en la función, ¿cierto? Entonces la función sería menos 2 al cuadrado. Entonces aquí sería menos 2 a la 2 más 2 por menos 2 menos 3, ¿verdad? Entonces menos 2 al 4 daría 4 más por menos daría menos. 2 por 2, 4 menos 3, ¿cierto? Entonces menos 4 menos 3 sería menos 7 y 4 te daría menos 3, ¿cierto? Listo, ya tenemos ahí reemplazado el valor. Ahora vamos a reemplazar el valor de menos 1, ¿verdad? Entonces, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Te daría 1 más 2, aquí daría menos, más por menos daría menos, 2 menos 3, ¿cierto? Menos 2 y menos 3 daría menos 5 y 1. Menos 5 más 1 daría menos 4, ¿cierto? Ahora vamos a reemplazar el valor de 0 cuando tengamos el valor de 0, ¿cierto? Entonces el valor de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. 0 al cuadrado daría 0, 0, menos 3. Es decir, que cuando vale 0 vale menos 3, ¿cierto? Ahora, cuando vale 1, tenemos que 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. 1 más 2 menos 3, ¿cierto? 3 igual 0, ¿cierto? 3 menos 3, 0. Y ya tenemos acá reemplazados los valores, ¿cierto? Ya tenemos. Ahora sí ya podemos realizar la gráfica, ¿verdad? Entonces la gráfica la tenemos acá, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que es una parábola. Ahora, ¿qué hacemos con la parábola? Ya tenemos ubicado el vértice, entonces aquí tenemos, sería 1, ¿cierto? Aquí sería menos 4, ¿cierto? Entonces, aquí va a ir el punto del vértice, ¿cierto? Aquí tenemos, sería 1 menos 4, ¿cierto? El punto del vértice quedaría 1 acá y menos 4, ¿cierto? Entonces el punto quedaría acá. Este es el punto 1 menos 4, ¿cierto? Sería X y Y. Pero lo subo porque no se me ve. Entonces aquí, menos 4. Entonces este sería el punto acá, ¿cierto? 1 menos 4. Ahora, vamos a reemplazar los valores, ¿cierto? De 1, 0, menos 1 y menos 2, ¿cierto? Entonces, cuando vale menos 2, perdón, vale menos 3, ¿cierto? Entonces vendría por acá. Cuando vale menos 1, vale menos 4, por acá, ¿cierto? Cuando vale 0, vale 3, ¿cierto? Vendría por acá. Y cuando vale 1, vale 0, ¿cierto? Venía por acá. Entonces es decir que la parábola viene quedando así, en esta forma. Así, más o menos va quedando así, ¿sí? Entonces como pueden ver, ¿sí? Aquí tenemos la representación de la gráfica. Entonces, muchachos, ya con esto ustedes pueden realizar los ejercicios que están en la guía, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier inquietud me van comentando en el transcurso de la semana. Espero les haya gustado el video y quedamos en contacto.